Entonces vamos a hablar ahora de los genes. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN cromosómico, ¿cierto? Es un pedazo de ese ADN que está en los cromosomas que es necesario ¿para qué? Para producir un producto funcional. Producto funcional puede ser una proteína, por ejemplo la proteína del cabello, de los músculos, ¿cierto? O una ARN que ya dijimos que es esa macromolécula de una sola cadena. Ojo, puede que el cromosoma tenga obviamente muchos fragmentos de ADN, pero si esos fragmentos no producen algo funcional, no se trataría de un gen, solamente de una secuencia de ADN que no produce nada, ¿cierto? Tenemos alrededor de 25.000 genes y esos 25.000 genes se constituyen por 3.000 millones de pares de bases. Bases o nucleótidos, es lo mismo. Y de toda esta información genética, de todos estos nucleótidos que conforman el ADN, esa citosina, timina, guanina, menos del 1,5% es codificante. Codificante significa que produce algo funcional, es decir, que menos del 1% produce proteínas y ARN. El resto, por decirlo así, es regulatorio, estructural, pero no produce nada. Bueno, ¿y cuál es la estructura de un gen? Están en los cromosomas, ¿cierto? Un fragmento de ese cromosoma es un gen. Vamos a hacer la siguiente analogía. El cromosoma sería un libro, pues el gen sería una página de ese libro. Y en esa página pues hay letras, ¿cierto? Que dijimos que son los nucleótidos. Acá en este ejemplo, citosina, timina, adenina, guanina, ya los vimos, ¿cierto? Las purinas, guanina, adenina, pirimidinas, timina y citosina. Entonces, otra cosa súper importante, ya dijimos, los genes son las páginas del libro, estos son los nucleótidos, y esos nucleótidos se organizan en grupos de A3 para formar codones. Es algo así como las palabras de un libro, solamente que esas palabras son de 3 letras, llamadas codones. Y la manera en que leemos esa secuencia del ADN se denomina marco de lectura, literal. Bueno, ¿y cuál es la estructura de ese gen? Es muy sencillo. Hay una región que se denomina región promotora. Esa región básicamente es como el soldado del ejército. Es como que dice, bueno, gen, tú me vas a hacer esto o aquello. Me vas a producir más proteína de los ojos o menos proteína de los ojos, por ejemplo. También hay un codón, una palabra de 3 letras que le dice a la célula, desde aquí tú me vas a empezar a producir la proteína. Y obviamente si empezamos algo, pues lo vamos a terminar con un codón de terminación. Ahora, hay unas partes del gen que se denominan intrones y exones. Intrones son aquellas regiones del gen que no producen nada. Le dicen entre comillas ADN basura, pero realmente no lo es. Y los exones sí son las secuencias que realmente van a ir, se van a transcribir, ¿cierto? Se van a traducir y van a producir algo funcional, ¿sí? Que en este caso sería una proteína. Los intrones no producen nada, los exones sí. Y hay unas regiones que van al lado y lado del codón de inicio y el codón de terminación que se denominan regiones UTR, Untranslated Regions, es decir, que no se traducen, básicamente se transcriben pero no se traducen. Tema biología molecular, les dejo el link del video. Una cosa importante es que los intrones son mucho más grandes que los exones y por eso dijimos que menos del 1,5% del ADN es codificante, por eso mismo. Hay muchas secuencias de ADN entre comillas basura, mucho más que aquellas regiones que realmente producen algo. Entonces, dogma central, tenemos nuestro gen, se transcribe, produce un ARN y ese ARN por el proceso de splicing va a eliminar esas regiones basura entre comillas llamadas intrones y va a quedar solamente con los exones. Y es este ARN que ahora se llama ARN mensajero el que va a ir al citoplasma y se va a traducir, en este caso producir la proteína del color de los ojos. Ahora vamos a ver conceptos que son realmente importantes para poder entender genética. Ya sabemos que un gen es un segmento de ADN que produce algo funcional. Entonces, la posición de un gen en un cromosoma se denomina locus y el plural de la palabra locus es loci. Es básicamente algo gramatical. Yo puedo decir la posición de un gen es tal, eso sería locus. Pero si yo hablo de varios genes, varias posiciones en diferentes cromosomas, yo uso la palabra loci. Bueno, ¿qué serían los alelos? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces sabemos que nosotros heredamos pares de cromosomas. Vamos a decir que este es el par 13. Un cromosoma del padre, un cromosoma de la madre y hay un gen llamado afecto que se ubica en este locus, ¿cierto? Y ese gen afecto locamente determina nuestra manera de expresar el afecto. Entonces, nuestro padre nos heredó una versión de ese gen denominado amor y nuestra madre nos heredó una versión de ese gen denominado cariño. Entonces esas formas alternativas que tiene el gen se denominan alelos. Obviamente al heredar pares de cromosomas, pues ese gen va a tener 2 versiones alternativas en cada uno de los cromosomas. Entendiendo el concepto de gen y alelo, vamos a ver los siguientes conceptos. Entonces vamos a empezar diciendo que hay una serie de rasgos
que se heredan con mayor o menor frecuencia. ¿Quién no ha visto que hay familias en las que la mayoría de integrantes tienen ojos verdes o la mayoría de integrantes son rubios? Eso porque se explica porque hay rasgos que son dominantes y otros que son recesivos. Entonces, aquellos rasgos que son dominantes son aquellos que se expresan muy comúnmente en las poblaciones. ¿Y por qué son dominantes? Por esto mismo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, estos son los padres de Morty. El padre le pasó un alelo que determina el color de cabello café, que es dominante, y la madre le pasó un alelo recesivo que determina el color de cabello rubio. Entonces, ¿por qué esa característica de color de cabello es dominante? Porque solamente requiere de un alelo para poder expresarse. Entonces, con el solo alelo que le pasó el padre a Morty le bastó para tener el color café de cabello. En cambio, aquellos rasgos que son recesivos y por lo tanto no se expresan con tanta frecuencia en una población es porque requieren de 2 alelos para poderse expresar. En este caso, la madre le pasó un alelo, pero le hizo falta otro para que realmente Morty tuviese el cabello rubio. Esa es la explicación. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que los alelos que le heredaron los padres a Morty son distintos, decimos que Morty es heterocigoto para este gen. Veamos otro ejemplo. ¿Y qué hubiera pasado si la madre de Morty hubiera tenido el cabello café? Bueno, pues ambos rasgos son dominantes, ambos alelos son iguales y por lo tanto Morty es homocigoto porque ambos alelos son iguales y él tiene el color de cabello café. ¿Listo? Ahora, otro concepto que nos suele confundir es el siguiente. El padre a Morty le pasó un alelo que determina el color de cabello café, pero la madre le pasó un alelo diferente, pero que sin embargo también le dio cabello café. Qué curioso, ¿no? Alelos que son distintos en sus secuencias de ADN, pero que sin embargo expresan cosas similares. En este caso, los alelos son diferentes, por lo tanto Morty sería heterocigoto, pero un heterocigoto compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque a pesar de que los alelos son diferentes, la característica es la misma. En cambio, como lo vimos antes, un heterocigoto normal es aquello que sus alelos son distintos y la expresión de esos alelos también es distinta. Aquí lo podemos ver. Entonces, a la mamá de Morty le faltó un alelo para que Morty tuviese el cabello rubio. Esos alelos los solemos escribir con letras. Entonces, Morty le pasó el alelo C mayúscula que determina el color de cabello negro y la mamá le pasó el alelo C minúscula que determina el color de cabello rubio. Y entonces resulta que Morty tiene el alelo C mayúscula y C minúscula. Y este conjunto de alelos se denomina genotipo. Cuando escuchemos la palabra genotipo es eso. Son los alelos que tenemos de nuestros genes. Y el fenotipo es la expresión de ese genotipo. Es decir, si yo tengo el genotipo C mayúscula y C minúscula, mi fenotipo sería el color de cabello café, porque es lo visible, lo que yo puedo evidenciar de mi información genética. Bueno, acá hay un caso especial. Estos son los cromosomas sexuales. ¿Este qué individuo es? Sí, o es un varón porque tiene X e Y. ¿Qué pasa? Estos cromosomas son distintos y por lo tanto sus genes son distintos. Entonces, este cromosoma Y es el que determina el sexo de los varones. Acá hay un gen que determina las características masculinas. Entonces, ¿qué podríamos decir de un individuo que tiene este gen que determina las características masculinas? ¿Es homocigoto o es heterocigoto? La respuesta es que este individuo, en este caso particular, no es ninguno de los dos, sino que se denomina hemicigoto. ¿Por qué hemicigoto? Porque este es el cromosoma que le heredó el padre, este es el cromosoma que le heredó la madre, y pues la madre no tiene este gen máster CRY que determina características masculinas, y por lo tanto, este individuo solamente tiene un alelo de ese gen. Este es un caso excepcional. Y es que los genes del cromosoma Y en específico solamente tienen un alelo y por lo tanto los hombres son hemicigotos para los alelos del cromosoma Y, porque no tienen una copia en el cromosoma X. Ahora, ¿qué caracteriza la información genética? Como resumen, la secuencia de ADN es la misma en todas las células, lo que la diferencia es su manera de organizarse y expresarse. Esa información genética está tanto en el núcleo como en las mitocondrias, tema de otro video, herencia mitocondrial, véanlo. También, además del ADN, hay ARN. Y esa información genética es heredable, como lo vimos con los padres de Morty. Y ahí determina muchos de nuestros rasgos. Y algo súper importante para tema de siguientes videos es que esa información genética puede mutar, puede cambiar y por eso se generan muchas enfermedades.
Conclusiones. La genética es esencial para comprender las bases de casi todas las patologías y características específicas de los individuos. El orden de la información genética va así. Tenemos los nucleótidos, se organizan, forman las hebras del ADN, ese ADN se une a 8 grupos de proteínas llamadas histonas y forman nucleosomas. Esos nucleosomas se unen junto con la histona H1 y forman los solenoides. Y recordemos que la unión de ADN más proteínas se denomina cromatina. Listo. Los solenoides se organizan como si fueran unos audífonos y se enredan y forman bucles, y esos grandes bucles de información genética forman los cromosomas. También nosotros somos seres diploides, a excepción de nuestras células sexuales que solamente tienen 23 cromosomas, y además los genes son las unidades básicas de herencia. Las formas alternativas de un gen se llaman alelos. Hay rasgos dominantes que se expresan con mayor frecuencia en una población y requieren un solo alelo, rasgos recesivos que al necesitar dos alelos pues se expresan con una menor frecuencia. Si los dos alelos de un gen son iguales, el individuo es homocigoto. De lo contrario, si son diferentes, el individuo es heterocigoto. El genotipo son los genes o los alelos y el fenotipo es la expresión visible de ese genotipo. Y estos son unos retos para que escriban porfa en los comentarios. Aquí les dejo las preguntas, pueden darle pausa. Aquí están las respuestas. Pregunta 2. Respuestas. Estas son las referencias Thompson y Thompson, Genética en Medicina. Listo chicos, gracias por su atención.